Bueno, hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Hoy día vamos a estudiar los primeros versículos de la carta a los Hebreos. Así que vamos a leer nuestro pasaje y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor en oración. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Amante Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de meditación y de enseñanza en tu palabra. Señor, te queremos pedir que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos, Señor, para entender tu palabra, abras nuestras mentes para asimilarla, para creerla y para poder, Señor, aunque sea un poquito, contemplar tu gloria, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreos es lo que yo pienso es el buffet del hermeneuta. Y la razón es porque quizás más que cualquier otro libro de la Biblia, Hebreos muestra cómo el Antiguo Testamento desemboca en el Nuevo. Tanto es así que un conocido teólogo que ya pasó a la presencia del Señor hace unos años, R.C. Sproul, dijo lo siguiente: si fuese echado en prisión y se me permitiese un solo libro, sería la Biblia. Si se me permitiese un solo libro de la Biblia, sería la carta a los Hebreos, porque contiene la discusión más completa que poseemos de la redención forjada por nosotros en el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó? Hay un episodio que nos dejó Lucas en el capítulo 24, cuando dos discípulos iban camino a Emaús. Y si recuerdan más o menos el episodio, estos hombres iban camino a esta ciudad y se les encuentra Jesús en el camino. Ellos no lo reconocen. Jesús les pregunta, ¿qué es estas cosas que están hablando? Y uno de los discípulos dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Una ironía tremenda, porque Jesús era el único que sabía lo que había pasado en ese evento. La cosa es que van caminando y nos dice en el versículo 27 que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y mi sospecha es que ese sermón que dio Jesús debe haberse parecido bastantísimo a la carta que tenemos hoy titulada a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de la persona y obra de Cristo en relación con el Antiguo Testamento y la suma apreciación y reverencia por las Escrituras hebreas presente en esta epístola proporciona un contraste perfecto con el Nuevo Testamento, donde esto último sobrepasa lejos lo anterior sin disminuir su gloria. En otras palabras,
la grandeza del Nuevo Testamento no opaca el Antiguo, sino que le añade un nivel mayor de claridad y de gloria a lo que ya era glorioso, que es el Antiguo Testamento. Juan va a decir que hemos recibido gloria o gracia tras gracia. El Antiguo y el Nuevo Testamento son ambas obras de la gracia de Dios. Es un contraste entonces complementario, y estos versículos de apertura resumen este fenómeno tan característico de Hebreos, eso de traer el Antiguo Testamento y mostrarnos toda su gloria a la luz de la hermosura del Nuevo y de la obra de Cristo. Entonces este pasaje nos dice básicamente dos cosas. En primer lugar, que Dios nos ha hablado por o en su Hijo, y en segundo lugar, que Dios nos ha hablado acerca de su Hijo. Así que vamos a ver la primera parte. Dios se ha revelado o nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Dios, hermanos, se ha revelado de forma suprema, singular y final en el Hijo. Y hay tres contrastes que quiero que me sigan en la Escritura. Hay tres contrastes que se hacen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a esta revelación de Dios. En primer lugar, en cuanto al tiempo, notamos que dice aquí que Dios habiendo hablado en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, literalmente eso es hace mucho tiempo, versus en estos postreros días, en el Nuevo Testamento. Y esa palabra postreros días en el griego es eschatos, del cual sacamos la palabrita escatología, el estudio de los últimos días. Y quiere decir que estamos entonces en la última era, el último periodo de la revelación o el plan redentivo de Dios. Entonces, una de las cosas que estos versículos nos dicen es que Dios se ha revelado progresivamente. Ha ido añadiendo más y más información a medida que Él se ha revelado y le ha comunicado verdades al hombre, y esto se manifiesta en un cambio dispensacional. Ha habido un antes y una forma, una manera, y ahora hay un después, ¿verdad? Para los que están haciendo apuntes, esto del cambio dispensacional lo pueden también hallar en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5, Primera de Pedro 1, 10 al 13. En otras palabras, los tiempos cambiaron. Cuando vino Cristo, todo cambió. Y tanto es así que nosotros hoy en día dividimos el tiempo en antes y después de Cristo. Eso no es coincidencia, ese es un reconocimiento que la llegada del Mesías trajo un cambio radical en el tiempo, en la historia del ser humano. El segundo contraste es en cuanto a los receptores. Se nos dice que, habiendo hablado a los padres por los profetas, ahora dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Antes le habló a los padres, y eso quiere decir los patriarcas y toda su descendencia. El escritor se está incluyendo en la línea de los judíos y dice los padres o los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y toda la línea que le siguió, todo Israel. Pero ahora nos ha hablado a nosotros. Y este cambio indica que hay un movimiento hacia la inclusión y la expansión en el Nuevo Testamento que contribuye a su superioridad. Mientras que en el Antiguo Dios se limitó a hablarle al hombre a través de Israel, y los profetas fueron enviados a Israel, eran todos judíos. Ahora en el Hijo Dios nos está hablando a todos, no solo a judíos, sino también a gentiles. Y aquí podemos sacar un punto importante en la hermenéutica, que Hebreos está escrito para la iglesia, no solamente para los hebreos. Se le puso ese título porque el contenido es tan saturado del Antiguo Testamento y porque es obvio también que el escritor se identifica en ese sentido con los judíos. Pero tenemos que recordar que la iglesia primitiva no era ignorante de estas cosas del Antiguo Testamento. Por lo pronto, la mayoría de los creyentes, de los cristianos, miembros de la iglesia, eran judíos convertidos al Evangelio, pero también los gentiles que llegaron a Cristo tenían que hacerlo con un conocimiento fundamental de quién era el Mesías, la salvación, los sacrificios, de tal forma que la iglesia era muy bien versada en las cosas del Antiguo Testamento, y no hay por qué pensar que
no se está incluyendo a los gentiles creyentes. La epístola es dirigida entonces a la iglesia, compuesta por creyentes judíos y gentiles, vista como heredera de las promesas dada al pueblo de Dios. Esto también lo vamos a ver más desarrollado en Romanos capítulos 9, 10 y 11, y cómo la iglesia entonces es incluida o es la realización de las promesas dadas al pueblo de Dios. Recordamos la lógica de Pablo en Romanos y en Gálatas de que son aquellos que participan de la fe de Abraham, que son constituidos los hijos de Abraham, no solamente los de la carne. Todo eso se incluye en este nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 3 y 4, el mismo escritor nos dice a quién se está refiriendo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí lo que el escritor nos está dando a ver es que esta es una generación ya un poquito más avanzada, ¿no? Es la generación que aprendió de los apóstoles. Entonces, definitivamente los receptores es la iglesia en este sentido. En el Antiguo Testamento, entonces, Israel fue el receptor principal de la revelación de Dios. Ahora somos todos nosotros. Y finalmente, el último contraste es en cuanto a la forma. Notamos que dice el texto que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, eso es de muchas formas y en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo, en los profetas, ahora nos ha hablado en el Hijo. Y aquí es importante, la traducción nos dice por los profetas y por el Hijo, porque esa es la manera del español, como se entiende, pero en el original esa palabrita en realidad es en los profetas, es una palabrita que involucra la esfera, o sea, Dios se ha revelado en la esfera de los profetas, pero ahora se ha revelado en el Hijo. Y vemos ese movimiento del plural, muchas maneras, muchas veces en los profetas, al singular, ¿verdad? Al Hijo. La diversidad de ocasiones, maneras y medios de revelación en la antigua dispensación se concentran y culminan en una persona y su singular obra redentiva. Y aquí, cuando estaba haciendo el estudio, me vino a la mente el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículos 39 al 40. Recordamos que Jesús aquí le está hablando a los fariseos y dice las siguientes palabras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, todo ese volumen de revelación contenido en el Antiguo Testamento apuntaban a una persona singular y a una obra, que es la del Señor Jesucristo. Se nos dice también que el Padre o Dios constituyó al Hijo heredero de todo y asimismo por Él hizo el universo. Y con esto se nos está indicando que la distancia entre el Hijo y los profetas como agentes de revelación es insuperable. Al igual que su condición de hijo único y heredero comparado con los patriarcas. Los patriarcas también eran herederos, pero no como el Hijo. El Hijo es heredero de todo, absolutamente todo. Él es heredero por naturaleza, no por adopción. Ahora, esa frase merita una explicación. Pero antes, quiero llamarles la atención al punto central de esta primera parte, que es la finalidad de la revelación de Dios en su Hijo. Y esto se hace aún más evidente al considerar el tiempo de los verbos.
Todos estos verbos en la primera parte están en el tiempo que le llaman punctiliar, el cual describe una acción completa en el tiempo sin importar su duración. Y eso es lo importante, que es algo que ya terminó, que ya ha sido completado en su totalidad. De tal manera, hermanos, que Dios ha hablado de forma suprema, final y singular en su Hijo. Dios dejó de hablar como lo hizo antes de Cristo y no ha vuelto a hablar después de su encarnación. Ahora, esto es bastante controversial porque cuando uno hace un Google search y pone si Dios habla, va a encontrar muchísimos recursos que nos dicen que Dios habla hoy. De hecho, hay un documental muy bueno en YouTube. No sé si estará en español, pero en inglés se titula The God Who Speaks, el Dios que habla. Y está hecho por personas con una teología excelente. Estamos hablando de D.A. Carson, Alistair Begg, pastores y maestros del mundo inglés que son de muy buena reputación. Pero el título de este documental es El Dios que habla. El problema es que la Biblia dice que Dios ha hablado, no que Dios habla. Entonces, lo que pasa aquí es un problema de distinciones. Estamos confundiendo lo que es revelación con iluminación, ¿ya? Dios ahora ilumina nuestro entendimiento para asimilar lo que ya ha dicho y nos transforma internamente con esa verdad, iluminación. Tu experiencia con Dios, mi querido hermano, en el presente debe ser necesariamente con su palabra que ya fue dada completamente en la Biblia y, como dijo Jesús, cuyo tema principal es Él. Entonces, Dios no nos está hablando ahora como lo hizo antes. Dios está iluminándonos para entender lo que ya ha dicho. Ustedes se van a perder y volver locos en la cantidad de cosas que uno encuentra online acerca de que Dios nos habla. No, Dios ya habló. Y todo lo que Él tenía que decir lo dijo en su Hijo y nos lo dejó en este libro. Ahora lo que está haciendo es iluminándonos para entenderlo y para asimilarlo. Y a la iglesia está llamando a proclamar lo que ya ha dicho. Es importante. Y lo que ha dicho entonces se enfoca en su Hijo. Dios nos habló en el Hijo, pero también nos ha hablado de su Hijo, acerca del Hijo. El sujeto del texto aquí cambia. Empezamos con Dios, habiendo hablado y hecho una serie de cosas, a el Hijo, el cual, y también ahora nos va a decir una serie de cosas acerca del Hijo. Y se enfoca en tres aspectos que se expanden en el resto de la epístola. Es la esencia del Hijo, la obra del Hijo y la posición del Hijo. Dice, el cual siendo, eso es esencia, eso es ontología, eso es la naturaleza del Hijo. Y nos dice varias cosas. Número 1, el resplandor de su gloria. Esta frase evoca la imagen en el Antiguo Testamento de la Shekinah, aquella nube llena de luz que se colocaba encima del arca del pacto, ¿ya? Y también evoca las diversas teofanías y manifestaciones del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Es una definición importante e interesante que hallé, es de John Piper acerca de la gloria de Dios. Él dice lo siguiente: la gloria de Dios es el despliegue público de la infinita hermosura y dignidad o valor de Dios. El Hijo, por encima de toda manifestación de Dios previa, publica la gloria de Dios. Él hizo visible al invisible. Y de nuevo vamos a Juan, donde nos dice en el primer capítulo, si ustedes recordarán, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 18, dice lo siguiente. Vamos a empezar del versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo, y en el original dice Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el griego, ha dado a conocer, viene de la palabra de la cual nosotros sacamos exégesis. Jesús es el exégeta de Dios. Él lo da a conocer, Él lo revela, Él lo explica, Él lo publica su gloria, quién Él es. Y Jesús va a decir, el que no adora al Hijo, no adora al Padre que le envió. Es imposible creer en Dios, en el Padre, si no creemos en el Hijo. Porque Él es el resplandor de su gloria. Nadie ha visto a Dios. Solo cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Y eso es lo que le dijo Jesús a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Muéstranos el Padre. Y eso es suficiente. ¿Y qué dice Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. ¿Cómo me preguntas, muéstranos al Padre, si yo estoy aquí, en pocas palabras? En Jesús. El resplandor de su gloria, siendo la imagen misma de su substancia, número 2. La palabrita imagen es el griego carácter, del cual nosotros sacamos la palabra carácter, y significa literalmente estampa o sello. El profe en el seminario, Dr. Costa, nos decía, la humanidad de Cristo es la cera en la cual la naturaleza divina es grabada. Lindísima frase. Otro comentarista dice lo siguiente, es el hecho de una similitud completa. Más allá de un mero instrumento o artífice de la creación, el Hijo es la afirmación, o esta realidad es la afirmación de su verdadera y absoluta deidad. De tal manera que el escritor nos está colocando una frase tras otra de un impacto tremendo para decirnos que Jesús es en su absoluta esencia y ontología Dios. Y con eso debería ser suficiente, pero no termina allí el versículo. Añade, número 3, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y de esa frase sacamos dos cosas. Número 1, la palabra sustenta es una palabrita que se usa bastante en la Biblia y tiene un uso en particular que es importante que hallamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Este es un versículo que es muy familiar para aquellos que hemos estudiado la doctrina de las Escrituras. 2 de Pedro 1, 21 dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabrita inspirados es la misma que se usa aquí en Hebreos y se traduce sustenta y es feró. Feró, esa es la palabra. Entonces implica movimiento. Y en el contexto de segunda de Pedro, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo movió a los hombres del pasado para escribir todo lo que Él deseaba comunicar en su divinidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Cristo sosteniendo, quien sustenta todas las cosas, eso implica movimiento, no es algo estático, ya implica actividad, es algo dinámico. Cristo ahorita está sosteniendo todo el cosmos. Eso es impresionante para considerarlo. Por lo pronto, indica que el universo no es autoexistente o autosuficiente. Las leyes del cosmos no están ahí porque están ahí, sino que el Señor Jesús las sostiene en su lugar. Todo el movimiento del planeta, de la luna, de los planetas alrededor del Sol, del sistema solar alrededor de la Vía Láctea y la Vía Láctea en todo el cosmos moviéndose a velocidades impresionantes, es obra del Hijo que sustenta todo eso. Se nos dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, la palabra o el término palabra no es logos, estamos bien conocidos con el logos. Jesús es el logos, la palabra de Dios. Esta palabrita es diferente, es remá y literalmente quiere decir el dicho o la expresión verbal audible y dinámica, que en este caso del Hijo. El Hijo sustenta el cosmos por su expresión, por la palabra de su poder. Y aquí es donde quiero enfocarme en algo verdaderamente notable
y que cuando uno se toma el tiempo de hacer este trabajito de hermenéutica, es cuando el amor por Dios crece de una forma exponencial, porque uno empieza a ver conexiones que son maravillosas, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Existe una conexión notable en el uso de esta palabra, remá, en relación con el Espíritu Santo. Si vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra, remá, de Dios y los poderes venideros. Gustar de la palabra de Dios es lo mismo que ser partícipes del Espíritu Santo. Hay una conexión directa ahí. ¿Ok? Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, 17, muy conocido este pasaje. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, remá, lo mismo. Después en Romanos 10, 8 al 9 y 17 dice lo siguiente. Esta es la palabra que predicamos, remá, lo mismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra, la remá que Pablo estaba predicando. Después va a decir Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la remá, la palabra de Dios, el mensaje que estaban diciendo. Pero después Pablo va a decirnos en 1 Corintios 12:13, o 12:3, que por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. De tal manera que esa palabra que predica Pablo, que es que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso es obra del Espíritu Santo. Hay una relación de nuevo directa. Y después, ¿para qué hablar de nuevo en el Evangelio de Juan? Leemos en el capítulo 3, versículos 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, remá de Dios, y después este notable explicación, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, ¿cuál es la conexión entre las palabras que Jesús vino a hablar de Dios y que Dios dé el Espíritu? Bueno, porque Jesús después va a decir que las palabras que Él da son Espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Después dice Pedro en el mismo capítulo, ese es el capítulo 6 de San Juan. Pedro están hablando y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y todo esto en el contexto de que el que no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, no entra al reino de los cielos. Entonces vemos esta conexión entre la palabra y el Espíritu. Y por último, leemos que en Hebreos, volvemos a Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la remá, la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso obviamente nos lleva al Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué nos dice el texto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿qué palabra creen ustedes que es la que nos dice ahí que el Espíritu se movía? En el griego, en la traducción del texto hebreo al griego, conocido como la Septuaginta, es la misma palabra que usó Pedro cuando habló de la inspiración, es feró. Entonces, vemos todas estas conexiones donde está la palabra activa del Hijo, que es sinónimo del poder de Dios en el Espíritu, que Jesús da, o más bien envía,
Y vemos que la misma obra del Espíritu Santo creando todas las cosas, donde Él se movía sobre la faz de las aguas, es tomado como punto de referencia para lo que es la regeneración y también para la inspiración. De tal manera que lo que vemos aquí, hermanos queridos, es que Dios se ha revelado como un Dios trino, no es cualquier Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en esencia o una esencia en tres personas, las cuales son coiguales, coeternas y cosustanciales, con funciones distintas en su relación con la creación y consigo misma. Y el término técnico de eso es Trinidad económica. El Padre es la cabeza de la divinidad, fuente de todas las cosas. El Hijo es el agente de la divinidad, por medio de quien fueron hechas todas las cosas y quien efectuó la voluntad redentiva del Padre por medio de sí mismo, es lo que nos dice el texto. El Espíritu es el ejecutor de la divinidad, el dador de vida, quien aplica las bendiciones logradas por el Hijo y es su mayor testigo. Por eso, y esto es hermoso, es que, como decía el profe, ¿no? El Espíritu Santo es el más humilde de las tres personas porque Él nunca habla de sí mismo, siempre nos habla del Hijo. Y aquí en este texto el Espíritu está behind the scenes, como se diría, detrás del telón. Está cuando dice que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Espíritu, es el poder del Espíritu por quien el Hijo sustenta todas las cosas. De tal forma, hermanos, que el Dios que nos ha hablado no es cualquier Dios. El Dios que nos ha hablado no es Alá. El Dios que nos ha hablado no es una fuerza cósmica, impersonal, a quien no podemos conocer, que es totalmente trascendental y nunca podremos llegar a Él. No, es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que el Hijo vino a mostrar. La doctrina de la Trinidad no nace por un concilio de teólogos que están tratando de hacer sentido del texto. Nace porque Jesús proclamó ser Dios. Y después del día de Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, quien también proclamó ser Dios. Y la única conclusión lógica es que hay un solo Dios, pero ese Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rapidito, hablamos de la esencia del Hijo y el texto continúa hablándonos de su obra. Y se dice que el Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó. Y la relación entre los verbos aquí es importante. El verbo sentó es dominante y proporciona la médula de lo que el escritor quiere comunicar. Y cada palabra de esta frase tiene como trasfondo el sistema sacrificial y el sacerdocio levítico, como se describe más bien en el libro de Levítico. El grueso de Hebreos demuestra meticulosamente la insuficiencia del sistema del Antiguo Testamento a la luz de la gloria del sacrificio de Cristo y su presente rol sacerdotal. Para los que están anotando, pueden en el capítulo 4 y en el capítulo 9 van a ver esto con bastante claridad en el libro de Hebreos. En resumen, sin embargo, la obra de Cristo es final, en primer lugar. No se puede repetir. Tenemos varios lugares en el libro de Hebreos donde se nos dice que Cristo murió una vez y para siempre. Y que lo que hizo es de resultados eternos. Es final. Juan 19:30 se nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz, lo último que dice es: consumado es. Ya no hay más nada que hacer. Número 2, la obra de Cristo es completa, no le falta nada. Tus obras y mis obras están de más, porque todo lo que Él hizo era lo que completa, no hace falta más nada. Número 3, es unilateral, no necesita de nadie más, no necesita de ningún otro agente, todo lo hizo Él. Y número 4, es victoriosa sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás. Capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El enemigo ha sido totalmente vencido por nuestro Rey.
De tal manera que cuando se nos dice que Cristo se sentó, es porque ya está todo hecho. Ya no hay más nada que hacer. Cristo logró lo que era imposible para un mero hombre lograr. Por cuanto es en esencia Dios, fue sin pecado y su sacrificio es de valor infinito, capaz de cubrir una infinitud de pecados. Por cuanto es en esencia hombre, su representación es eficaz, efectuando el perdón que la sangre de animales jamás podría lograr. Por cuanto es el eterno Dios hombre, su intercesión es perpetua delante del Padre por nosotros, asegurando así nuestra salvación. Es una salvación eterna, la obra ya está completa. Pero como si eso fuera poco, hermanos queridos, el texto termina diciéndonos la posición del Hijo. Él está sentado, se sentó más bien, a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra es el lugar de honor, es el lugar de mayor influencia en la corte real. Majestad, en este contexto, es un título para el Padre, de tal forma que está en mayúscula y se nos dice entonces que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Esta imagen es tomada del Salmo 110, específicamente el versículo 1, el cual tiene un peso muy grande en la carta y en el Nuevo Testamento. Vemos que este principio del Cristo glorificado se repite 4 veces más en puntos cruciales en la epístola a los Hebreos. Recordamos también que Jesús aplicó el Salmo 110 a sí mismo. Cuando le preguntan, recuerda, Jesús hace la pregunta, ¿de quién es hijo David? Y los fariseos dicen, el Mesías, ¿de quién es hijo? De David. Bueno, pero ¿cómo es que David dijo en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor? Y Jesús hace la lógica, ¿cómo siendo hijo de David, David le llama su Señor? Y después también leemos que cuando el Señor está siendo cuestionado, interrogado antes de la crucifixión, le preguntan qué dice de sí mismo y él cita de nuevo el Salmo 110. Y verán al Hijo venir en las nubes del cielo a la diestra del Padre, dice. La posición exaltada de Cristo se menciona con frecuencia en las epístolas. La tenemos 2 veces en el libro de los Hechos. En Romanos 8:34, esa es la base por la cual ¿quién puede acusar a los escogidos? Cristo es el que intercede, el que está sentado a la diestra del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 20. Colosenses 3:1, puesto los ojos en Jesús, dice, poniendo los ojos en las cosas de arriba, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. En 1 de Pedro 3:22 se nos dice lo mismo. De tal forma, hermanos, que el Evangelio no nos deja con un Jesús crucificado. Por eso el símbolo central del cristianismo es la cruz vacía. El crucifijo es un símbolo antibíblico en este sentido, porque Jesús ya no está en la cruz, está sentado a la diestra del Padre. El Hijo de Dios, como resultado de haber cumplido al pie de la letra la voluntad del Padre, es exaltado hasta lo sumo, donde se le da, según Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, inherentemente sublime, es glorificado aún más por causa de su humillación, por el derramamiento de su propia sangre para nuestra salvación. Y es que nadie puede ocupar ese lugar de sumo prestigio a la diestra del Padre, por cuanto nadie pudo haber hecho lo que el Señor hizo. Por eso es que venimos los domingos a adorar. Es porque tenemos a un Dios, a un Cristo que es Rey, que gobierna todas las cosas, sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo aplicamos estas cosas? Ante la realidad del Cristo glorificado hay 3 cosas fundamentales que debemos considerar y creo que Hebreos nos invita a considerar a lo largo de sus páginas. En primer lugar, no debemos ser incrédulos, porque Dios ha hablado. ¿Ya? No hay excusa para rechazar el mensaje de Dios.
No es que Dios no se ha revelado de forma insuficiente, porque como si fuera poco, tenemos su palabra, y esa palabra nos habla de una persona histórica real que vivió una vida perfecta, que murió en una cruz tomando nuestro lugar y que ha sido exaltado y ascendido a la diestra del Padre. Eso pasó, es real, no es un mito, no es una tradición, no es el pensamiento humano combinado a lo largo de los siglos. No, es algo que aconteció y tenemos el testimonio aquí. 5 veces se advierte contra la incredulidad en la epístola con amenazas de extrema severidad. Y quizás la más fuerte de ellas la hallamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos, en los versículos 26 al 31. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta ante el Espíritu de gracia? Noten que el escritor no compara la ley con el Nuevo Testamento, compara la ley con el Hijo de Dios, porque el Nuevo Testamento nos apunta al Hijo de Dios. Pues conocemos, versículo 30, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y la conclusión: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Querido hermano y amigo, esto está escrito para los creyentes, esto no está escrito para los incrédulos. Los incrédulos no tienen parte en estas cosas, ellos no aceptan esto. Esto está escrito para ti y para mí, que hemos llegado al conocimiento de la verdad y que hemos entendido el Evangelio. Si pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio. En otras palabras, el creer en Jesús debe traer consigo una transformación en los hechos. Y cuando esa transformación es real, entonces nosotros no nos hallamos dentro de esta categoría, sino que nos hallamos dentro de la categoría del versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Incredulidad, ese es el problema. Si somos incrédulos y no escuchamos lo que Dios nos dice, es muy probable que terminemos en esta condición, bajo el juicio de Dios. Quiera Dios que ninguno de los que estamos acá estemos en esta condición. Y si sospechas, hermano querido, haciendo una evaluación en tu mente de tu vida, que el pecado te tiene por el cuello, hermano, arrepiéntete y cree en Jesús, porque solamente Él pudo darnos el perdón que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Con Dios no se juega, en pocas palabras, hermanos. No seamos incrédulos. Número 2, acerquémonos al trono de la gracia. Acercarse es algo que se nos dice 8 veces en el texto para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ha abierto el camino y la invitación ha sido extendida para participar en la comunión con un Dios que es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te llaman a participar en su amor. Acerquémonos con confianza, dice el texto. Y por último, entremos en el gozo del Señor. Hebreos 12 dice estas palabras en el primer versículo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La misma fórmula.
Aquí hay algo que parece un cierto, no contradicción, pero es una tensión. Jesús por gozo sufrió la cruz. Ahora, ¿cómo es compatible el gozo con el sufrimiento? Bueno, en que el gozo es mucho mayor que el sufrimiento. ¿Recuerdan cuando el Señor en su sermón de despedida, por decirlo así, con los discípulos le dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo? Y les da la analogía de la mujer embarazada, que sufre un dolor intenso, pero una vez que viene el niño, ese sufrimiento frena. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a hacer, a entrar en ese gozo, participando del sufrimiento de la cruz, tomando nuestra cruz cada día, identificándonos abiertamente con Jesús y soportando el oprobio, dice, menospreciando más bien el oprobio. Ya nosotros debemos hacer lo mismo. En un mundo lleno de amenazas y peligros reales, tanto fabricados como imaginados, lo que debe caracterizar al cristiano es el gozo espiritual que resulta de una meditación seria y constante en las promesas que Dios dejó en la Biblia. Si quieres alguna de esas promesas, bueno, podemos ir a Juan capítulo 16, 32 al 33. Juan 16, 32 al 33, perdón. He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dicho sea de paso, algo que me llama la atención, que a veces decimos que en la cruz el Padre le dio la espalda al Hijo, pero eso me molesta bastante porque a lo largo de toda su vida y sobre todo cuando Él está llevando a cabo la voluntad del Padre, Jesús dice, el Padre está conmigo. El Padre nunca le da la espalda al Hijo, es imposible, porque cuando el Hijo está muriendo por nuestros pecados, está haciendo la voluntad del Padre, porque el pecado nunca tocó la naturaleza del Hijo. En ese sentido, Jesús no pecó para que el Padre le dé la espalda. Jesús se ofreció como sacrificio, ofreció su humanidad como sacrificio al Padre para propiciar la ira de Dios. ¿Se fijan? Es totalmente diferente el concepto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra promesa hermosa que de la cual podemos echar mano está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 19 al 22. Apocalipsis 3, 19 al 22. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está prometiendo Jesús? Él está en el lugar de sumo prestigio. No hay nadie más arriba que Jesús. Y el Señor nos dice, al que venciere, al que persevera en oración y en santidad, Él va a compartir esa posición con cada uno de nosotros. Es algo extraordinario. Jesús es el Rey de justicia, Él es el Rey de paz. Ese es dicho sea de paso, lo que Hebreos nos va a decir es el significado del nombre de Melquisedec, el sacerdote o la orden sacerdotal de Jesús. Jesús es el Rey de justicia, Él es el Rey de paz. Él es soberano sobre todo y todos. El Hijo está sentado y sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. No es que el Hijo se sentó y todo se acabó. Viene más. El Hijo se sentó hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vivimos en un mundo caótico, hermanos. Salimos 2 años de pandemia y ahora está a punto de estallar una guerra, si es que ya no estalló. Y muchas veces cometemos el error de meternos
en estas categorías del mundo y perdemos de vista lo que la Biblia nos dice. Cristo ya venció todo eso. Y los enemigos del Evangelio van a ser destruidos. Ellos piensan que este es su tiempo, pero la Biblia nos asegura que el Hijo está sentado esperando retornar. Y cuando Él vuelva, va a traer verdadera justicia y verdadera paz a un mundo que lo necesita desesperadamente. Toda la historia de la redención tiene como fin restaurar esa intimidad con Dios que tuvimos en el Edén y perdimos en Adán. En Cristo, y solamente en Cristo, podemos disfrutar de intimidad con nuestro Padre en perfecta comunión del Espíritu Santo. Ese es el llamado que nos da Hebreos, y eso es lo que espero, hermanos queridos, podamos todos experimentar en esta semana. No olvidemos, nuestro Jesús, nuestro Rey, está sentado a la diestra del Padre. Él gobierna todas las cosas. Y hermano, yo sé que la vida no es fácil, pero vamos a casa y pronto. Y si no vamos a casa, Él vuelve pronto. Así que no perdamos la esperanza, sigamos adelante en plena adoración y certidumbre de fe. Vamos a orar. Amante Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que obres con poder de tu Espíritu en nosotros para no simplemente quedarnos con esta palabra y olvidarla mañana que vayamos al trabajo. Ayúdanos, Señor, a asimilarla, a pensar todos los días que tú, Señor, estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que cuando nosotros oramos y te pedimos por sanidad o por victoria sobre el pecado o por la restauración de alguna relación, tú estás intercediendo a nuestro favor delante del Padre. Que tú estás presente en nosotros, en tu Espíritu, sosteniendo todo el universo, pero también nuestras vidas. Y sobre todo, que tú hiciste aquella obra en la cruz, en la cual recibimos el perdón completo y total de los pecados. La libertad, Señor, para ahora servirte con todo gozo y sí, sufriendo, pero esperando, Señor, llegar a casa y poder disfrutar de aquella intimidad que tanto anhelamos. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y lo hacemos todo con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.